¿Qué tal? Soy Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y hoy les voy a contar un poco por qué siempre fue tan difícil y polémico regular el mercado del alquiler de vivienda en Argentina. Vamos a comenzar con la primera huelga de inquilinas de 1907. En 1907 los dueños de los conventillos llevaron adelante dos medidas: aumentos del 30% en los alquileres de un día para el otro y la prohibición de alquilar con niños. Las mujeres llevaron adelante una huelga, suspendieron el pago de los alquileres y pronto esa huelga se extendió a todas las ciudades puerto de Argentina. Comenzó en el barrio de Barracas, en Capital Federal, y luego se extendió a Bahía Blanca, Rosario y otras ciudades. La huelga terminó con una represión feroz a cargo de Ramón Falcón, con un muerto, pero los dueños de los conventillos tuvieron que bajar los precios de los alquileres y permitir de vuelta que se pueda alquilar con niños. Es en respuesta a esa huelga que se crea en Argentina la Cámara de Propietarios. Luego viene Irigoyen en 1921 y toma una medida profundamente resistida por el mercado inmobiliario. Congela el precio de los alquileres porque el mercado los estaba aumentando de forma descomunal. Irigoyen, después de fuertes presiones, también de sectores económicos ligados al mercado inmobiliario, terminan con un golpe de Estado. Luego llega Perón. Perón también congela el precio de los alquileres, prohíbe las viviendas vacías y declara en la Constitución del 49 la función social de la vivienda. Los grupos, por supuesto, económicos del mercado inmobiliario dicen lo que decían siempre: el Estado no se tiene que meter, tienen que dejar que nosotros nos encarguemos de los alquileres. Perón termina, no solo por esto, con un golpe de Estado en el 55. Desde 1921 con Irigoyen hasta la última dictadura cívico-militar, quien decide el precio de los alquileres es el Estado Nacional, desde 1921 hasta 1977. Pero llega la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz y toman dos medidas que serán entonces la condena para resolver la crisis habitacional en Argentina. Por un lado, dolarizan todas las viviendas. Por otro lado, el Estado ya no va a decidir el precio de los alquileres, sino que le entregan esa responsabilidad al mercado inmobiliario. A partir de la dictadura, entonces, la vivienda ya no será un derecho, sino un negocio de unos pocos. Vuelve la democracia en Argentina. Alfonsín lleva adelante una ley para regular los alquileres y entonces plantea que el contrato de alquiler tenía que ser mínimo de 2 años y que no te podían pedir un año por adelantado. ¿Por qué? Porque durante la dictadura y la bicicleta financiera, los dueños de las viviendas te pedían un año de alquiler adelantado para luego meterla en los plazos fijos. Alfonsín regula este descontrol dejado por la dictadura. ¿Qué dice el mercado? En el 85, cuando se vota la ley de alquileres de Alfonsín: el Estado no se tiene que meter, tenemos la renta más baja de la historia, esta ley se tiene que derogar. La ley no se deroga y sigue vigente hasta el año 2020. 2020, llega la pandemia. El lema de la pandemia es quédate en casa. Las organizaciones de inquilinos nos preguntamos en qué casa nos quedamos si no podemos seguir pagando el alquiler. Peleamos entonces para que se suspendan los desalojos y se congelen los precios de los alquileres, medidas que se empiezan a tomar en todo el mundo y que hoy siguen vigentes. Durante la pandemia logramos que se vote la ley de alquileres en el Congreso. La ley de alquileres entonces recupera la tradición argentina en donde es el Estado quien tiene que decidir cuánto pueden aumentar los precios de los alquileres. El mercado vuelve a decir lo que dijo históricamente: que la rentabilidad es la más baja de la historia, que el Estado no se tiene que meter, que tienen que ser ellos los que decidan quién puede vivir en una vivienda y quién no. Y la polémica entonces se instala cargando todas las responsabilidades sobre la crisis habitacional en Argentina sobre la ley de alquileres. Falta muchísimo por regular. El precio inicial no está regulado en Argentina. No hay impuestos para las viviendas vacías como en el resto del mundo. El Estado no tiene ningún tipo de control sobre el cumplimiento de la ley de alquileres. Pero lo que se está discutiendo es terminar con un paso fundamental que se dio para regular a un mercado que desde la última dictadura se acostumbró a ser ellos los que puedan elegir y decidir quién puede vivir dignamente
y quién no. La ley de alquileres entonces es un paso enorme para ir avanzando en los derechos de 9 millones de inquilinos e inquilinas en Argentina. Para agregar un dato, en Argentina cada vez hay más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. Si no se regula el valor de la tierra, el valor de las propiedades y el valor de los alquileres, la crisis habitacional se profundizará y entonces solo veremos cómo unos pocos pueden tener edificios de lujos vacíos en las ciudades de Argentina.